amigos, ¿cómo están? Estamos aquí al lado de un crack que la está rompiendo en las distintas categorías de la Selección Colombia. Profe Carlos Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, Paula, gracias a Dios y bendecido como siempre. Aquí estamos siempre aportando nuestro grano de arena a cada una de las categorías donde nos convocan y siempre con la mejor disposición. Bueno, profe, primero muchas gracias por haber aceptado esta invitación de FCF Media. Para todos ustedes, el profesor Carlos, como ustedes ya saben y lo hemos estado charlando, él es el preparador de las guardametas, tanto de la Selección Colombia Femenina Sub-17, la de mayores, la Sub-20, algunas veces en la masculina. O sea, profe, usted hace absolutamente de todo. Sí, Dios me ha dado ese privilegio. Pues primero estar en una gran institución como es nuestra Federación Colombiana de Fútbol. Y bueno, cuando me invitan con la categoría que esté, siempre se cambian algunas cositas cuando va uno con femenino, cuando va con masculino, pero siempre con el deseo de hacer las cosas bien y aportar cosas en pro inicialmente de nuestros arqueros y como tal de nuestros equipos, que logremos conseguir los objetivos trazados. Bueno, profe, usted se me fue adelantando, pero antes hagamos un retroceso. Profe, iniciamos a nuestras espaldas con algo mítico y especial para usted, y es la cancha. ¿Qué significa para usted la malla, esos 3 palos? Porque es literalmente donde más lo hemos visto sonreír, donde siempre se ve todo ese desparpajo. Bueno, creo que no empecé como arquero, empecé como defensa central. Luego de eso, pues, tuve la fortuna de que cuando me necesitaron en el arco, quien me invitó es una persona conocedora del puesto y entrenaba arqueros. O sea que empecé por donde era, desde la formación, desde conceptos propios de la posición, y me fui encariñando, me fui enamorando, que algunas veces con dolor miraba uno hacia atrás porque tenía uno que entrar al arco a sacar la pelota, y otras veces besando los postes porque nos ayudaban. Pero ingrato uno porque cuando las hace muy bien, que las saca y hace unas muy buenas atajadas, no voltea a mirar el arco. Pero siempre agradecido con la posición, porque hoy estoy donde estoy gracias a lo que hice y a eso que tenemos hoy atrás. Es muy cierto, es muy cierto. Profe, cuando hacemos un retroceso y nos vamos a Barranquilla, a ese calorcito, a la arenosa, ¿cómo inició usted jugando fútbol allá en su tierra natal? ¿Cómo fue que le picó ese bichito de decir, oiga, yo quiero jugar fútbol? Sí, estábamos en mi barrio jugando intercuadras, pero era un torneo medianamente organizado, con nuestros uniformes y toda la logística que esto conlleva. Y cualquier día no fue el arquero nuestro, obviamente como defensa, entonces, y en ese entonces también era un poco alto. Me dijeron, Carlos, ¿por qué no nos ayudas en el arco? Le dije, bueno, listo, claro. ¡De una! Hagámosle, sin miedo. Y por suerte había alguien fuera que estaba observando, y es algo que yo siempre le inculco a mis arqueras, también a mis jugadoras, y les digo, y a jugadores, que uno nunca sabe, cuando uno está jugando, uno nunca sabe quién lo está observando. Muy cierto. Y fíjese que en ese momento había una persona que conocía del puesto, trabajaba arqueros y me vio algunas cualidades que para dentro de sí él dijo, yo creo que él nos puede dar una mano en mi equipo. Obviamente un equipo mucho más organizado, un equipo que jugaba ya el torneo de Liga de Fútbol del Atlántico, y me hizo la invitación, pero como arquero. Ok. Y no me disgustó para nada. Le queda ahí su cosita gustando. Sí, ok. Ese, como dice mi hijo, esa adrenalina que se siente es diferente, obviamente, uno porque ama esta posición. Y yo le dije, bueno, listo, claro, hagámosle. Y empezamos ahí jugando el torneo de ligas, todas las categorías. Y bueno, bendito sea Dios que pude ser parte de una selección de mi departamento. Obviamente una selección ya mayor, que fue la Sub-21, sí, que fue la primera selección Atlántico a la que llegué. Y también algo que yo les digo a los chicos que están empezando, que hagas parte de una selección Atlántico o no lo hagas, eso no va a marcar de que llegues a ser jugador profesional. Simplemente es esmerarte, trabajar, esforzarte, cada día exigirte tú, porque tu competencia, nuestra competencia somos nosotros mismos. A veces en los trabajos físicos vemos que alguien que tiene mejor capacidad física que uno y se ve en el fútbol, pues le toma ventaja a uno y uno quiere como que apretar el paso para que no lo dejen.
pero obviamente él tiene sus capacidades, yo tengo las mías y siempre digo, si hoy hiciste tanta distancia en tanto tiempo, que tu meta sea reducir el tiempo de esa misma distancia y te vas dando cuenta que tu competencia eres tú mismo. Siempre contigo mismo. Profe, Total. cuando le hacen ese llamado y le dicen selección, ahí lo que nos estaba mencionando con el Atlántico, que es lo primero que se le viene a la mente, porque claro, no solo son sus sueños, es el sueño también de la familia, es esa emoción y uno dice, Dios, voy a representar a mi departamento. Paula, yo creo que es algo muy lindo porque uno siempre ve los compañeros que están con uno y van a la selección Atlántico, regresan, nada más el uniforme, y uno dice, quisiera estar allá algún día, pero bueno, soy cristiano, digo, en los tiempos de Dios, todo en los tiempos de Dios, pero era trabaje, que en algún momento se va a dar, trabaje. Cuando llegó el llamado de verdad, uno lo primero que le viene a la mente es todo lo que uno hizo, todo ese esfuerzo que uno hizo, que hicieron los padres de uno también, porque era llevarlo a los entrenamientos, en algunas ocasiones levantarlo a uno para uno ir a entrenar, mi mamá preparándome los desayunos, mi papá dándome el dinero para el transporte, que para la hidratación, que para los arbitrajes. Entonces, viene todo eso a la mente y uno dice, valió la pena, pero esto no es todo, dice uno, porque listo, ese no es el techo, sí quiero ir a Selección Atlántico, pero la idea es seguir avanzando más en este hermoso deporte. Profe, usted te estaba mencionando algo y era no ponerle límite ni techo a los sueños. Y por ahí también hubo otra cosita, Toc Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, el equipo más importante que tiene también la costa, uno de los equipos más históricos del país, sí. Le dice, yo quiero sus servicios, yo quiero que usted porte mi camiseta. Profe, es el sueño también. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue? ¿Lo contagió con su familia? ¿Cómo fue toda esa experiencia? Bueno, Paula, fíjate, mira cómo son las cosas. Mi inicio inicial, en el fútbol profesional no fue propiamente en Junior. ¿Viste? Hay momentos en los que los clubes profesionales pues requieren de algunas piezas en específico. En el momento que yo me presenté, tal vez la prioridad no eran los arqueros. Entonces me tocó dar la vuelta a algún amigo que me gustaría mencionar, que es Giovanni Puyana, me dijo, Carlos, yo estoy acá en el Cóndor Santa Fe, que era la primera vez de Santa Fe, y acá hay una vacante. ¿Por qué no miras la posibilidad de hablar con tus papás para ver si te vienes para acá? Y bueno, yo dije, ve, suena interesante. Hay que arriesgarse. Otra cosa, y creo que no le resta importancia, que antes de llegar yo acá al Cóndor, Santa Fe, ya yo me había graduado de la universidad. Okay. Ya era analista de sistemas graduado de la Universidad de la CUC. ¿Viste? Entonces, creo que eso también ayudó a que mi papá dijera, ya te graduaste, quiere darte este espacio, hágale. Y sí, mi papá me apoyó, mi mamá, todos en la casa. Llegué al Cóndor, quedé, tuve esa fortuna de estar en la primera vez del Cóndor en fútbol profesional. Al año siguiente me convocaron a un partido de la A de Santa Fe. No sé, de pronto muchos lo recordarán, eso fue en el año 2000, cuando en ese entonces expulsaron a los 3 arqueros de Santa Fe. Expulsaron a Agustín Julio, después expulsaron a Diego Gómez, por último después expulsaron a Juan Pablo Ramírez. Y obviamente en el escalafón... ¿Seguía usted, profe? No, venía Fabián Carabalí y después venía yo. Entonces dijeron, bueno, tenemos que echar mano de los arqueros que tenemos en el Cóndor. Me subieron y estuve un buen tiempo con Santa Fe. Luego regresé a Barranquilla unas vacaciones y mi papá decía, hijo, ¿por qué no te presentas a Junior? Dijo, papá, mira, ya tengo esto allá en Santa Fe. Pero preséntate, no vas a perder nada. ¿Y usted qué decía, profesor? Sí, usted ahí como sí, como no, claro. ¿Cómo puede ser? Pero mi papá me convenció, dijo, vas a estar en Barranquilla, en caso tal se den las cosas. Digo, bueno, listo. Le toqué la puerta a un técnico que era de la cantera en ese entonces, que es el profesor Leopoldo Cañarete. Le dije, profe, mire, me gustaría, si usted me ayuda, a llegar al equipo profesional de mi tierra, ¿quién no? Entonces el profe me dijo, Carlos, déjame ver cuándo son las vedurías y te hago la invitación, te digo cómo se podrían dar las cosas. Y sí, llegué, pero fíjate que llegué al Barranquilla.
primero al Barranquilla Fútbol Club. Que es más o menos como el protocolo. Sí, señor, para luego pasar al Junior de Barranquilla. Correcto. Sí, entonces, señor. por mi edad y eso, entonces me dijeron, vamos, pruébate en el Barranquilla. Perfecto. Llegué al Barranquilla, éramos como 8 o 9 arqueros. Listo, me pregunta el profe, ven acá y tú cómo estás. Y dije, profe, mira, yo estuve en Santa Fe, estuve en el Cóndor, jugué. Ah, pero es que ya tú tienes algo de experiencia. Y dije, bueno, sí, profe, gracias a Dios. Entonces estaba un poco subido de peso. Ok. El profe Dulio Miranda, quien fue el que me recibió y me dice, hagamos algo. Si me bajas de peso, estamos hablando para que vengas en enero a ser parte Llamada. de la plantilla. Hay llamada. Total. Y para que yo dije, bueno, si ese va a ser mi carta de entrada, seguro que sí, vamos a ponernos juiciosos a trabajar. Y si llegué en el peso ideal, y bueno, quedé con el equipo profesional del Barranquilla. Después, al año siguiente, es cuando me dicen, Carlos, está la posibilidad de que La otra llamada. Ahora sí, tiburón. En el 2002, al profe Dulio Miranda, que era coordinador en la B, le dieron el equipo profesional. Entonces él me dice, Carlos, mira, está la posibilidad de que estés con nosotros acá en el primer partido que jugamos. Ahorita, si tú lo deseas, hablas con las personas del club para que te vincules con el equipo profesional. Los pelos de punta, Sí, profe. ¿y sabes qué era? O sea, normalmente me llamaron, eso fue viernes de Guacherna, lo recuerdo tanto. O sea, una Marcado en su locura de corazón, fiestas profe. En Barranquilla, un viernes de Guacherna. Ojo, juicioso. Y yo, claro, profe, ¿cómo no voy a estar juicioso? ¿Cómo va a durar? Mañana tengo que presentarme, que el fin de semana vamos a viajar, voy a viajar con el equipo. Claro que sí, profe, no se preocupe, ya yo me pongo al tanto. Lo que esté en mis manos lo voy a hacer porque ahí quiero estar. Profe, pero hay una historia oculta y es que, claro, pasa lo de Santa Fe y demás, pero hay un semestre donde queda todo en receso y ahí de la nada usted termina trabajando en cosas impensadas, pues impensadas hoy en día diciendo que trabaja en Selección Colombia, es guardameta Claro. y todo lo demás, pero en aquel momento también sucedió esa oportunidad. ¿Cómo es eso, profe? Fíjate, Paula, que el fútbol le abre a uno muchas puertas. Muy cierto, profe. Porque, listo, cuando en Santa Fe ya terminé el primer semestre, porque me hicieron un contrato por esos primer semestre, esos 6 meses, y bueno, queda uno en el aire. Me quedé en Bogotá con unos amigos de Barranquilla, y por ahí me invitan a jugar fútbol los fines de semana, que es lo que vulgarmente le llaman el pirateo. Ok. Bueno, yo dije, bueno, ya estoy acá en Bogotá, ¿para qué regresarme a Barranquilla? Listo, vamos. Y me invitaban y obviamente le pagaban a uno una platica. Y empecé a jugar con ellos los fines de semana. Dije, listo, hagámosle. Cualquier día ellos me dicen, Carlos, mira, estamos revisando las hojas de vida de los jugadores de nuestro equipo y la tuya nos parece interesante. Mira que tú eres técnico en análisis y programación de computadores, me imagino que sabes de computadores. ¿Por qué no trabajas con nosotros? ¿Y usted qué dijo ahí, profe? ¿Y usted qué? Claro, porque dice uno, estoy en una ciudad que no es la mía, no estaba devengando lo suficiente, al margen de que uno pues, le daban un dinero por partido, pero no era como para subsistir, Claro. porque mis amigos me ayudaban. Entonces yo dije, claro, esta es una gran oportunidad. Le dije, ¿y qué hay que hacer? No se preocupe, que nosotros le enseñamos aquí qué es lo que hay que hacer. Y me enseñaron, es una sociedad de intermediación aduanera, que los documentos de importación, que los aranceles, que los códigos arancelarios, que los códigos... De hecho hay un número que es una ley de aduanas que salió en el año 99, Sí. que es la 2685. Ok. Y ese código, o ese número a veces lo utilizo mucho cuando la gente me Como de invita a la una suerte, rifa o cosas todo así. eso. El 2685, el 2685. ¿Y se ha ganado cositas con ese número, profe? No. Bueno, seguimos ahí, seguimos trabajándolo. Sí, pero fíjate que es un código que... o un Emotivo. número, sí, porque significa algo para mí en mi vida que de pronto no es algo netamente del fútbol, pero que el fútbol me llevó. Exacto, Hasta- y que en su hasta eso. momento lo ayudó bastante, Seguro, totalmente. seguro que Profe, sí. ahorita usted estaba mencionando un tema y era Copa Libertadores. Más allá del club que sea, siempre es ese sueño y es ese orgullo de representar al país fuera, ¿no? Siempre es estar ahí, que quedan los libros dorados de la historia de la Copa Libertadores. ¿Cómo fue un poquito eso, profe? Y que ahorita usted me estaba contando que en cada uno de sus pasos siempre estuvo su papá, siempre estuvo viéndolo, guiándolo, apoyándolo. Mira,
mira lo que son las cosas. Eso fue en el año 2005. Milton Patiño había sido compañero mío en el 2004. Una excelente persona, un excelente compañero. Nunca nos dejó jugar. Bueno. Milton era un excelente arquero, ¿viste? Entonces El nivel bien. acá. Como persona 10 puntos, o sea que nunca le sacaron amarilla, nunca lo expulsaron por la gran persona que es, nunca llegó una lesión, nada de ese tema. Pero siempre estábamos ahí trabajando, esforzándonos, pues, porque era una competencia muy leal de querer uno también llegar a jugar. Pero no se dio la posibilidad. Él jugó todos los partidos del primer partido del torneo regular hasta la final. Absolutamente todo. Por cosas de que su buen rendimiento sale de Junior, viene Lucho, el año 2005, que vamos a Copa Libertadores, regresa Milton Patiño. Ok. Entonces, pero ya uno lo ve como desde otra perspectiva porque nos conocemos, compartimos muchas cosas. Es esa amistad ahí. Es correcto. Socio, porque nos hablamos cuando hablamos, hey, socio, ¿cómo está? Entonces, pero fue muy, muy lindo cuando en el primer partido, oh sorpresa, quien va inicialista es Carlos Pérez. El corazón a mil, profe. Porque nosotros siendo campeones en ese año nos tocó jugar liguilla, jugamos contra Oriente Petrolero en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, fue el primer partido. Me fue muy bien, ganamos, vinimos a Barranquilla, ganamos otra vez, pasamos ahora sí a la fase de grupo. Nuestro primer partido fue contra Nacional de Uruguay en Uruguay y ganamos 1-0. Y la figura, aquí la tiene. Bueno, como debe ser. Pero fíjate que Milton, pues por respeto, por la trayectoria que él tenía, pues uno también sentía algo como de pena de ver que él estaba ahí, pero él entendió como mi mensaje, mi lenguaje corporal y se me acercó y muy sabiamente y muy sincero me dice, socio, por mí no se preocupe, socio. Ay, usted estuvo conmigo y estuvo bien cuando yo jugué y usted estaba ahí siempre apoyándome, mandándome buena vibra. No se preocupe por mí, que yo estaré aquí también, haciendo mi trabajo para que usted mejore y eso sí no me dé papaya. Y usted de una. Sí, entonces eso también me ayuda a tranquilizarme un poco y seguí. De hecho, en Copa Libertadores no tapé yo toda la Copa Libertadores en ese año. Pero eso me marcó mucho, porque una persona con tanta experiencia, con tanto recorrido, le muestra a uno esa humildad, ese don de gente que él tiene, pues también lo marca a uno y dice, bacán uno también tratar de ser como de esa forma, ¿viste? De no pensar en que tengo que tumbarlo, no, las cosas se van dando y cuando tú tienes siempre pensamientos positivos, siempre que a todo el mundo le vaya bien, de seguro eso es recíproco. Lo que atraes. Eso se regresa. Totalmente. Profe, usted tiene una frase que alguna vez dijo y a mí en lo personal me marcó mucho. Okay. Y es, cuando vayas subiendo, mira cómo vas tratando a la gente, porque cuando bajes, así mismo te van a tratar. Y creo que eso también marca muchísimo de lo que nos está hablando y un poco también de lo que ha sido toda su trayectoria, no solo como profesional, sino también como ese ser humano que es usted. Fíjate que esa frase me la enseñó mi papá, que en paz descanse. Eso fue alrededor del año, más o menos, como por esa época de la Libertadores, año 2004, 2005, cuando ya empiezan las entrevistas, cuando ya bueno, uno dice, bueno, las entrevistas, pero cuando es una entrevista en vivo, uno dice, wow, esto es... Otro nivel. Otro nivel. Esto es otra cosa. Entonces mi papá se iba dando cuenta de esas cosas y de pronto, cualquier día, viste, que yo te digo que mi papá es de pocas palabras, pero cuando es muy sabio, muy certero, terminó una entrevista por teléfono y me dice, hijo, ven, siéntate acá, me sentó en el mueble y me dijo, dime, pa. Mira lo que te voy a decir. Ahora, hijo, ahora que vas subiendo, trata bien a la gente. Porque así como tratas tú a la gente ahora que vas subiendo, el día que vengas bajando, así te van a tratar ellos. Entonces siempre con la humildad, siempre humilde, siempre, no niegue una entrevista, no niegue un autógrafo. Todo lo que pueda hacer para que alguien se sienta bien, hágalo. Profe, y es que usted menciona a su papá, pero creo que también va muy ligado con ese lindo apodo que usted tiene, y es el enfermero. Siempre que uno ve, siempre le están saludando, ¡hey, el enfermero! ¡Hey, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo? ¿Es por ahí, profe? ¿O de dónde viene ese apodo?
Sí, sí, mi papá fue enfermero de profesión, trabajó 23, 24 años en el Seguro Social y siempre en urgencia. Uy, ¿Sí? Entonces, transcurrió el año 2003 en Junior, trajeron un arquero uruguayo, Cristian Mauricio Caro. Eh, Cuando él llega empieza tapando, se enfermó, cayó, me pusieron a jugar a mí, me empieza a ir bien, y a tapar de todo, al equipo a ganar. Y resulta que la voz comercial de Edgar Perea, que en paz descanse, López Maiguel, junto con otro comentarista que ellos tenían ahí, que era Hugo Luis Urruchurto, López Maiguel comenta, este es el hijo del enfermero social, porque la mamá de él trabajaba con mi papá en el Seguro Social. ok, coincidencias. Claro. Entonces él lanza la expresión de que este es el hijo del enfermero, pero el enfermero del Seguro Social. Y Hugo Luis Urruchurto dice, bueno, si el Seguro Social tiene su enfermero, nosotros en Junior también tenemos el nuestro. Ok, validísimo. Y dice, entró a curar el arco de Junior. Y... Claro, como mi compañero salió por enfermedad y me empezó a ir bien, dije, entró a curar el arco de Junior, entonces este es nuestro enfermero. Y me llena de alegría y de satisfacción porque es como devolverle a mi papá todo eso que él hizo y decirle, papi, gracias, mira. Gracias por todo, aquí estoy. No, y cada vez que me dicen el enfermero, yo sé que él se le inflaba el corazón de la alegría por esto. Y tuve la fortuna de tenerlo durante toda mi carrera, pues me retiro el año que él fallece, pero fíjate algo que él no iba a los estadios, él al estadio no iba. ¿Como cábala, como por qué, profe? No, él decía que cuando el balón pasaba a la mitad de la cancha hacia mi arco, eso era tensionante para él, no había cigarrillo por ahí que tuviera que no se fumara, entonces él decidió que mejor por radio en la casa. Ok. Siempre ahí con su radiecito. Sí. Qué bonito, profe. Sí. Profe, hagamos un cambiecito de frente. Sí. Ese escudo. Okay. Ese escudo, profe. ¿Cómo llega esa primera vez que le dicen, profesor Carlos, queremos que esté aquí con nosotros en las selecciones Colombia? ¿Cómo se da toda esa historia, profe? Bueno, transcurría el año 2016. Bueno, yo tuve la oportunidad de, mientras jugaba, estudiar la carrera de entrenador de arqueros en ADFA, en Argentina. Y coincidió que terminé mi carrera con los últimos exámenes y todo esto, terminé. Para el año 2016, el profe José María Paso, quien fue mi entrenador también en Junior, y pues ídolo de nosotros. Totalmente. Ya nos conocíamos muy bien. Él me dice, Carlos, mira, yo estoy en la federación y voy a dirigir un proyecto que se llama Guardametas. Me gustaría que tú me acompañaras. ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy trabajando con la Liga de Fútbol del Atlántico, estaba trabajando como entrenador de arquero en la Liga de Fútbol del Atlántico. Y me dice, bueno, no sé si los tiempos te den para que estés conmigo acá. Y claro, yo hablo con... ¿Y usted a todos sí? A todos sí. Pero por favor. Y entonces se da la oportunidad, llego a Proyecto Guardametas, año 2016. En el año 2017, finalizando 2016, me dice, nombran de asistente técnico del profe Jorge Serna al profesor Alex de Alba, que era mi jefe en la Liga de Fútbol del Atlántico. Okay. Entonces el profe Serna le dice, necesitamos un entrenador de arquero. Y él dice, pero bueno, Carlos Pérez está aquí, que José María Pasos lo trajo, ¿por qué no lo invitamos a la sub-15? Digámosle, vamos. Y bueno, así fue, me invitaron y ahí quedé con la sub-15, fuimos a mi primer suramericano en Argentina, en San Juan, en Argentina. Después cuando termina este proceso, llega el profe Héctor Cárdenas, que lo nombran y le dijeron, bueno, profe, mire, aquí ha venido trabajando con nosotros el profesor Carlos Pérez como entrenador de arqueros, no sé si lo invita a que trabaje con usted. Y él me llamó, el profe Héctor me llamó, mira Carlos, me comentaron esto, me gustaría pues, si es posible que habláramos un rato del tema. Y yo, claro, profe, ¿qué hay que hacer? No, nos vemos tal lado, aquí precisamente. ¿A qué hora y dónde? Sí, ahí llegué. Y me dice, no, Carlos, como arquero, pues puedo hablar mucho de ti, pero como entrenador, pues él fue muy sincero conmigo, él siempre fue así. Es más, él tiene una frase que me gusta mucho, que es que entre más amistad, más claridad. 100%.
muy bacana esa frase y la he tomado también para mí. Entonces él me dijo, mira, como arquero te conozco, te vi tapar, todo esto como entrenador, pues lastimosamente pues no te he visto. Vamos a empezar a ver cómo nos va. Y así fue. De hecho, con él estuve en la Selección Colombia de Mayores, en un partido que le dieron al profe, que fuera como encargado en un partido que se jugó en España. Y bueno, eso fue antes de pandemia, ¿sí? Y estuvimos en ese partido, excelente, con las mayores. Dice, ¡profe! Esto es otro nivel. Y chévere, el profe siempre respaldándome, tanto al punto así que después de pandemia, bueno, cuando entra pandemia, antes de pandemia, yo me invitaron a Junior, a trabajar con Junior. Pues, obviamente, aquí cuando yo llego a Federación, pues también uno llega como invitado, llegar con contrato, pues es mentira que uno como entrenador, que yo como entrenador arquero llegué aquí con contrato, no. Me invitaron, obviamente, me como todo el proceso y viendo demás. el trabajo, que si uno se acomodara a todos, que gustara el trabajo de uno. Entonces, en enero me invitan a Junior, desde diciembre del 2019, no, que nos gustaría contar contigo acá. Pero listo, chévere también. Empecé contrato con Junior, con la cantera en el 4 de enero del 2020. Estuvimos trabajando, chévere. Fuimos a unos partidos amistosos con el profe Héctor Cárdenas también a Portugal. Cuando regresamos, en febrero, empezó el run del virus, del COVID. 15 de marzo cerraron todo. Fue un antes y un después en la historia del mundo. Cerraron pandemia, obviamente, uno preocupado por la situación mundial, pero fíjate, siempre agradecido con Junior por lo que me dio cuando yo jugaba y lo que me dio cuando estaba como entrenador, que a ninguno de los entrenadores nos dejaron sin sueldo en ningún momento. Amén. Mes a mes, aunque no estuviéramos trabajando, ahí Junior, mes a mes estaba la quincena, no estuviéramos trabajando, y claro, el director de nosotros, el profe Fernel Díaz, empezaron las clases virtuales, ¿viste? Y no, nos apuntamos a esas clases virtuales, vamos a hacerle. Terminó pandemia, voy a un microciclo con el profe Abadía, con la sub-20. Él tenía y ligaba a niñas sub-20 y sumaba a una niña de la sub-17. Y me invitó, profe, mira, me gustaría contar contigo, sé que tú estás acá vinculado y esto. Y, claro, profe. Únete también a mi proyecto, profe. Claro que sí, hagámosle, profe. Y entonces llego con la femenina, con la sub-20. Terminé con sub-20 y me dijeron, obviamente en canteras en Junior no había empezado. Solamente a nivel nacional se había abierto entrenamientos para fútbol profesional y selecciones nacionales. Entonces, claro, tenía esa posibilidad de venir acá porque yo no estaba ligado directamente con fútbol profesional en Junior, sino con cantera. Entonces, como eso todavía no teníamos la posibilidad de trabajar, me sumé al trabajo. De pronto coincidió que abrieron fútbol profesional y a mí también me convocaban o me llevaban con fútbol femenino. Claro, como que los tiempos quedaban así tan. Entonces, ahí sí me tocó tomar una decisión entre si seguir en Junior, cuando ya me ofrecieron contrato acá en la federación. Obviamente, hablé con las personas en Junior, con el gerente, con las personas que me ayudaron a entrar. Totalmente. Que se me estaba abriendo esta posibilidad acá. Y recuerdo una frase del presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico y también gerente del Barranquilla, y me dijo, Carlos, es que el Barranquilla también está exportando entrenadores. Claro que sí. Hágale. Le damos ahí la palmadita de la buena suerte y siga representándonos. Entonces, claro, esa voz de aliento, más lo que también me habían dicho los demás compañeros, los demás superiores, dije, bueno, listo, sí. Hagámosle. Y bueno, desde ahí he estado más con fútbol femenino que con fútbol masculino. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, profe. Porque usted ha estado en varios momentos históricos de nuestro fútbol femenino. Estuve en el Mundial de la India del 2022, estuve en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia en el 2023 y estuve en los Juegos Olímpicos de París 2024, profe. Momentos que han marcado la historia de nuestro fútbol.
¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo siente? Ahorita que empieza uno a hacer esa retrospectiva, ¿no? Cuando uno se sienta en off y uno dice, bueno, voy a hacer estas evaluaciones. ¿Cómo empieza a mirar todo eso, profe? Fíjate que a veces retomo cuando mi papá decía, haga bien las cosas, lo que quiera hacer, hágalo, pero sin hacerle daño a nadie y siempre queriendo mejorar en todos los aspectos. Y a partir de esos comportamientos Dios lo bendice a uno. ¿Viste? Porque nombran al profe Fututo en diciembre del 2021, lo nombran como entrenador de arquero de categoría sub-20 y sub-17. Y el profe me llama también y me dice, profe, mira, me dijeron que estás vinculado con Federación, ahora viene esto, para ver si me acompañas en este nuevo proyecto que es la sub-17. Fue la transición con el profe Abadía y el profe Carlos Paniagua. Entonces dije, listo, profe, claro que sí. Y ahí estuvimos con el profe y lo primero, suramericano, clasificación al Mundial de la India. Uy, qué bendición, primer mundial. Y ahí empieza a construirse la historia. Aunque fíjate que el primer mundial, nosotros el primer cupo mundial que ganamos fue con la sub-20. Bueno, no recuerdo si primero fue sub-20 o sub-17. Para ese mundial de Costa Rica que también fue en el 2022. Que también fue en el 2022. Entonces también tuve la fortuna también de estar en ese mundial con la sub-20. Entonces uno dice, wow, es un mundial. Otra cosa. Otra cosa. O sea, al margen de la categoría, o sea, cuando ya uno llega al país donde se realiza esta cita orbital, o sea, te hacen sentir importante. Las personas que te reciben, el ambiente, la logística, es un espectáculo, es otra cosa. O sea, sin desmeritar lo que hace Conmebol también, porque Conmebol también en los suramericanos también son súper especiales, pero al ver, obviamente tú vas a un suramericano y sientes, todo el mundo, casi la gran mayoría, a excepción de Brasil, hablan el mismo idioma. Exacto, como conocidos, como en familia, como que queda ahí. Es correcto, entonces llegar a un mundial, entonces a veces te recibe gente que habla español, pero que su lengua natal es otra. Pero uno dice, y todas estas cositas como que uno dice, wow, ¿dónde estoy? Es verdad, que alguien me pellizque. Es verdad, pero es una cosa espectacular, viajar, conocer esos países, y llegando ya a la competencia como tal, uno dice, no, yo tengo que hacer un esfuerzo extra. Quiero dar mi milla de más. Es correcto, que mis arqueras siempre estén al 100%, mis arqueros. Y bueno, eso nos llevó, mira que con la sub-20 conseguimos ganarle a Alemania después de muchísimo tiempo. Fue uno de esos partidos también históricos que se tiene en la retina. Debutando. Sí, señor. Llegamos a cuarto final, después vino el Mundial de la India. Íbamos como que de a poquito porque cuando vemos el grupo nos toca campeón y subcampeón en el mismo grupo, en el Mundial, y uno dice, pero bueno. España, que estaba también haciendo un montón de cosas muy productivas para el fútbol femenino. Y el profe Carlos Paniagua, muy sabiamente, y dentro de su jocosidad nos dicen, muchachos, para que se den cuenta que esto es un mundial. A lo que vinimos. Esto es un mundial. Y bueno, íbamos paso a paso. El profe nunca pensaba en el tercer partido, no, hoy estoy pensando España. Hagámosle, después el rival que viene, y cuando venimos a ver, sin darnos cuenta, o sin pretenderlo, sí queríamos siempre hacer nuestro mejor esfuerzo. Sin dimensionarlo, casi que. Correcto, y clasificamos cabeza de grupo. Y luego ahí, profe, se nos viene un partido histórico. Fíjate, Paula, que nos encontramos que Nigeria viene a eliminar a Estados Unidos desde los puntos penales. Entonces, claro, al margen de lo positivo que estábamos y todo eso, había que pensar también en la instancia de los penales. Y bueno, empezamos a estudiar cómo cobraban, cómo eran los patrones de movimiento de la arquera de ellas, y nos dimos cuenta de algo particular, de que ella se jugaba un poco antes de que la jugadora cobrara. Entonces dijimos, profe, esto es un punto que podemos aprovechar si llegamos a esa instancia. Y bueno, llegamos a esa instancia. Empezamos, Lu, mira, esta jugadora patea a este lado, esta jugadora patea a este lado, esta jugadora patea a este lado. Si Lu se me escuchó,
no sé la verdad. Pero la convicción de Luisa me dice, y ella, tú sabes, Sí, que la conoces, sabes cómo ella es un desparpajo. profe, tranquilízate, yo tapo uno. Y... Yo sé que sí, hija. Cualquier cosa me miras y yo te muestro. Y también a las pateadoras les dije, miren este movimiento que hace la arquera. Antes de patear, obsérvenla a ella, que ella se juega antes y les deja todo el espacio contrario libre. De pronto, bueno, Jessica de pronto llegaría nerviosa a esa instancia, no vio a la arquera. La semifinal, profe. Claro, y no es fácil. Total. No es fácil para nadie. Uno ve jugadores profesionales en mundiales, Y que... instancias y que flaquean. Total. Pues, ¿qué le podría uno decir a Jessica cuando Jessica también hizo goles importantes para nosotros estar donde estábamos? Fundamental, y lo que estábamos hablando, profe, que si bien ustedes todavía no eran conscientes, todo el país se paralizó por esa semifinal. Sí, y nos muestran las imágenes después de, porque obviamente de lo lejos que está uno, el cambio horario, entonces uno no dimensiona lo que está consiguiendo o lo que la gente de nuestro país está añorando o deseando, o la vibra que nos están enviando, cuando después nos mandan las imágenes ya desde los penales. Wow, uno dice, uy. Dios mío. No pensábamos que fuera tanto, los niños en los colegios, la gente en sus trabajos. Creo que nos mostraron un video en un avión antes de despegar, o ya habían aterrizado o algo así, y la gente viendo, expectante, y Luisa tapa ese penal. Y nos vamos a la final, y nos vamos. Y nos vamos también a los libros históricos, como un poco, profe, 2023. Primera vez que clasificamos a unos cuartos de final en una cita mundialista, donde le ganamos 2-1 a Alemania, siempre la poderosísima Alemania, donde también ahí empieza a hacerse todo ese tema, profe, esa construcción de seguir con ese proceso, que es lo que estamos hablando, desde cada una de las categorías hemos estado aportando esas millitas. Sí, es bonito cuando tú lo has dicho, hemos estado en ese proceso, ¿viste? En todo ese proceso. Y ese mundial también son eventos que lo marcan mucho a uno. Porque uno dice, en categoría sub-17, sub-20, la logística es espectacular. En mayores es sobrada. Es otro nivel. Sí, sí. Y las chicas, los grupos que teníamos de sub-17, cada una de las niñas, y no las nombro a cada una, porque de pronto se me olvida alguna y no quiero que se me olvide ninguna, porque todas aportaron cosas importantes, igual que el cuerpo técnico, pero fueron claves, tanto en sub-17, en sub-20, cuando llegamos a mayores, que también se sumó la Mona Guzmán, que se sumó al Mundial, Ana. ¿Y qué manera, profe? Se pase ahí a Cata contra Jamaica, ese saque de banda, luego vuelve a recibir la pelota, te encurva, golazo de Cata. Pero te digo, celebrar ese gol de Manu Vanega. ¡Ave María, Dios mío! Y justo al último minuto. No sabíamos ni para dónde correr. para allá. Algunos nos chocamos, pero de la emoción, bacanísimo, clasificamos. Después viene Jamaica, como tú lo mencionaste ahorita, lo recordaste, ese pase. Si la gente mira como tal la ejecución y mira el lenguaje corporal de Ana María Guzmán, ella lanza la pelota y deja de observar la pelota. Ella lanzó la pelota y ya yo sé a dónde va. Cuando la recibe Cata, a primera intención, el gancho que hace y el gol. Pero fue como que la Mona Guzmán como que, yo sé lo que estoy lanzando, pero tremendo pase, la técnica llegó donde tenía que llegar. Y imagínate, era la más chiquita, junto a Linda. Junto con Linda, que las dos habían estado en la India, y al año siguiente, vamos ahora. A otro mundial. Entonces, chévere por ellas, porque sé lo que le ha costado, sé todo por lo que ella ha pasado, y es una niña resiliente, fuerte, y que nos dé esto en esas instancias, bacanísimo por ella. Bueno, después vino el siguiente partido, y bueno, lastimosamente nos tocó despedirnos, pero creo que se hizo una gran presentación. Totalmente. Obviamente nos venimos dolidos por lo que fue ese partido contra Inglaterra. Obviamente, estábamos
otra potencia. Contra jugadoras. Mira que el profe, no recuerdo cuál es el profe, pero nos decía, listo, uno dice, hoy nos toca una potencia, pero no hay problema, vamos a pasarla. La pasamos, el siguiente partido, otra potencia. Es que fue así, una tras otra, y Colombia respondiendo y respondiendo y respondiendo. Y las niñas ahí al pie del cañón siempre con su mejor actitud, dispuesta. Hay una frase que dice Cata, y creo, Cata Pérez, y creo que es el común denominador en todas las niñas, es que Cata me dice, profe, yo aquí soy feliz. Es mi casa. Y eso se irradia o se ve en las demás niñas. Uno ve desde las más grandes, Cata, Arias, Caro Arias, que son de las más grandes, y lo que ellas irradian, lo emocionadas o lo felices que son estando acá. Obviamente, cuando yo era jugador, yo veía a los grandes de mi época, a los jugadores grandes de mi época, por citar algunos, ¿quién te digo? De los nuestros, Magnelli Torres, porque a pesar de que Magnelli era menor que yo, él consiguió muchas más cosas que yo y era alguien que disfrutaba esto. Entonces, ya cuando él consiguió algo y seguía siendo esa persona que disfrutaba esto, entonces, ¿cómo se deja para el más chico que viene? Dice, hey, mira, es el ejemplo. Claro. Totalmente, todo profe. lo que ha conseguido él. ¿Qué nos queda a los que están abajo? ¿Sí? Seguir. Disfrutarlo. Y Sonreír. En cada entrenamiento al 100, cada partido al 100. Por nombrarte algunos de los que teníamos, de mis compañeros, Martín Arzuaga, era otro Arzuaga. Era otro que disfrutaba esto, era un desparpajo Martín, pero era alguien que resolvía. Y que respondía en cancha, profe. Respetuoso, profesional. Haider Palacio, el Piojo Acuña. Entonces, volviendo a nuestras niñas de acá de la selección, entonces uno dice, estas niñas que han conseguido muchas cosas a nivel de selección y todavía con esas ganas, con esa competitividad, cuando las más chicas vienen y observan eso, el ejemplo arrastra. Yo quiero ser como ella. Claro, totalmente. Y el ejemplo arrastra totalmente. Profe, luego de Mundial del 2023, se nos viene cita olímpica, que es el sueño de todo deportista. Sea la disciplina que sea, porque todos sueñan con estar en Juegos Olímpicos. Llegamos a unos Juegos Olímpicos, diploma olímpico, por primera vez en fútbol. Sea masculino, sea femenino, nuestro primer diploma olímpico. Profe, también queda ese sabor de todo lo que se vivía allá. Ahora que tú me recuerdas lo de diploma olímpico, pues modestia aparte, y todo lo que me has recordado, uno dice, wow, todo eso lo he conseguido. Pero, profe. Y chévere. Y no, Juegos Olímpicos es una cosa espectacular. Eso genera, profe. Se quedan sin palabras. No, eso uno no sabe ni cómo explicarlo. Algunas niñas ya habían tenido la experiencia, pero uno que va por primera vez, una cosa es que te digan, mira, ve, el carnaval es esto, el carnaval de Barranquilla es esto, es aquello, es chévere esto, pero otra cosa es estar allá y vivirlo. Porque el eslogan de nuestro carnaval de Barranquilla es el que lo vive, es el que lo goza. Entonces, estar en unos olímpicos, en esa cita, no, algo muy hermoso. Y eran los mejores del mundo. Un detalle pequeño y no menor, el hecho de tú poder intercambiar los pines. Que es una de esas tradiciones. Es de las tradiciones. Totalmente. O sea, es un detalle, digamos, es un detalle pequeño que es extradeportivo, pero sabe uno que eso es algo como cultural. 100%. Que sí o sí se da en los Olímpicos. De hecho, la Federación y el Comité Olímpico Internacional te entregan pines. Sí, señor. Te entregan pines para que tú tengas para esa que tú intercambies. Entonces, desde esos detalles mínimos no pequeños, pero que hacen grandes cosas, uno dice que los Olímpicos es una cosa... ¿De qué países recogió, profe? Si se acuerda, que intercambió. Yo intercambié, con nosotros estuvo España, Arabia Saudita estuvo en el mismo hotel, no con nosotros, pero estaba Japón, que a veces, fíjate que a veces se cruza uno con selecciones
¿Tienes algún pin? Obviamente, las que van adelante son las niñas, ¿no? Y si por ahí con alguien del cuerpo técnico de esa selección uno alcanza, a veces no nos entendemos, pero con la simple seña. O con solo sacarla, ahí uno. Nos vamos a entender. Pero es chévere, eso es muy bacano. Después de eso, las canchas de entrenamiento, todos esos espacios, los estadios, los rivales, todo el mundo muy respetuoso, seguir una camaradería muy chévere, muy bacano, un ambiente espectacular. Profe, a usted y a todos ustedes muchísimas gracias, de verdad esperamos que les hubiera gustado muchísimo toda esta travesía. Profe, gracias de nuevo por abrirnos su corazón, por contarnos de usted, por contarnos esas cositas que siempre es muy bonito que todas las personas que estén allá nos estén viendo. Y profe, un mensaje final, un mensajito para todos aquellos que ahí van a estar muy pendientes de esta charla que tuvimos. Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Y qué les puedo decir? Estamos deseosos de hacer nuestro mejor esfuerzo, de caminar una milla extra, de que si en las competencias anteriores nos faltó algo, la idea es darlo en esta. Seguro vamos a hacer una buena presentación y a seguir dejando el nombre de Colombia y de nuestra federación en lo alto.